Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirles en esta tarde. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, José? Bienvenidos a este programa, nuestro segundo programa de esta nueva era de Descubriéndonos. Me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien, muy bien, Luz, muchas gracias. muy bien, muy bien. Saludos a ambos y a Muchas, todos. muchas gracias. Pues con este tema que vamos a tratar el día de hoy, eh, pues en pregunta es si nos afectan las redes sociales, un tema que yo creo que es muy, muy importante de poner hoy sobre la mesa para tratar de ver qué tipo de problemáticas, qué tipo de circunstancias nos atraviesan a partir del tema de las redes sociales, ¿no? Hoy por hoy es un tema del que ya nadie nos podemos abstraer. Este mismo programa finalmente está llevado a mucha gente a través de redes sociales, es decir, no estamos por el orden de estar diciendo que todo es malo, pero creo que sí es importante que tomemos en consideración ahí algunas cosas que tienen que ver con la expresión, con la forma en la que nos ha modificado, ¿no creen? Sí, sí, sin duda. ¿Quién Es, quisiera comentar algo? pues rápidamente el tema. Lo que a mí me sorprende de las redes sociales es ha habido muchas como sociólogos hablando del Homo videns, el Homo sapiens, esta parte la pérdida de logos, o sea, como que se ha estado documentando desde los 50, más o menos cómo los seres humanos estamos colocados de una manera diferente en el pacto social, ¿no? Hoy se empieza a ver que por primera vez en la historia se está dando un fenómeno donde las nuevas generaciones, a partir de los sistemas métricos que tienen, están siendo menos inteligentes que las anteriores. Entonces se está preguntando cuáles son las variables que intervienen para que este fenómeno se realice. O sea, ¿qué está pasando donde las nuevas generaciones, que digamos que existía una tendencia a que las nuevas generaciones, bajo esos mismos instrumentos que medían eso, eran más inteligentes, hoy está experimentado un decrecimiento? Y se cree que son las redes sociales. Se cree que es todo el asunto de Internet, las redes sociales, en donde se estaba analizando la experiencia de la vida, donde las apuestas siempre tienden a la simplificación, a la economía de palabras, de recursos, de cosas, a cuestiones muy sensacionalistas, sensaciones, imágenes, de cosas para provocar sentimientos, pero algo que también leí y me parece muy fuerte es que no se trata también solo de que las redes sociales estén promoviendo esta banalización y trivialización, no solo están proponiendo, digamos, una alienación en el sentido de meter unos nuevos estándares de vida y todo eso, sino que están cambiando nuestros procesos de pensamiento. Entonces, digamos, como que el asunto es aún más hondo, más profundo, porque entonces sí, digamos, el paquete de la afectación de la que somos efecto a partir de las redes sociales es muy grande. Procesos de pensamiento, procesos a partir de los cuales ya no tenemos manera de normar nuestras relaciones sociales, la idea de patrones de consumo que de alguna forma tienen que ver con lo que la industria quiere que nosotros consumamos. O sea, digamos, hay suficiente información para saber que el asunto es profundamente grave. Qué interesante esto que comentas, José, porque de pronto estoy pensando que en una época, en una era, esta que estamos viviendo, en el que estar pensando en la inteligencia tiene una relevancia tal, o sea, todo el mundo se quiere estar midiendo el coeficiente intelectual, todo el mundo piensa que todo es a partir de los procesos de razón y de la inteligencia y que si tú cometes un error o que si algo te falla es porque no eres inteligente y esa es la forma de relacionarte y han habido ahí como que una serie de clasificaciones de la inteligencia y demás. Y por el otro lado, estás hablando que este tipo de circunstancias que están vinculadas a las redes sociales, que es con la que todos estamos involucrados, promueven el asunto de leer menos, estar menos enterado, de ir más a profundidad a las cosas y además estar en esta circunstancia de una manipulación algorítmica en la que cuál es tu patrón de consumo, hacia dónde dirigirte. Entonces, resulta como complejo e interesante estar hablando de esto, ¿no crees, Mauricio? Claro, porque finalmente, bueno, se sabe que la inteligencia tiene que ver mucho con con la cantidad de estímulos que tienes. Entonces, evidentemente que estas redes sociales están apuntando en una dirección, una uniformidad, incluso una manipulación que no sabemos de qué tamaño es, pero sí es preocupante porque los efectos ya son visibles.
Y esto está yendo de manera mucho más profunda de lo que en un primer momento parecían estar. Entonces, creo que es sumamente relevante estar atento a esto porque en efecto, o sea, hay una búsqueda de uniformidad. Es muy claro que hay tendencias que ni siquiera sabemos muy bien de dónde vienen, que no sabemos cuáles son las intenciones, pero que si uno es un poquito observador, esas tendencias están. Hay una tendencia muy clara. Esto yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente podemos entrar y aparece una publicidad que dice, eso me interesaba, eso me interesa. ¿Cómo es que aparece? Bueno, tal parece que tienen un algoritmo lo suficientemente eficaz y hay un texto, por ejemplo, en torno a esto, que es muy preocupante de cómo es que ellos tienen una forma de proceder nada arbitraria, muy estructurada y que, bueno, hay gentes que ya han denunciado que quién sabe qué obscuros intereses pueden estar detrás de esto y cómo esto nos va a impactar en un futuro, ¿no? Yo creo que alguna vez creo que lo habíamos hablado, esto empieza y creo que Mm. las repercusiones pueden ser muchísimo más complejas de lo que hasta ahora podemos ver. Ahorita estaba pensando en el término de la inteligencia de las cosas, esta propuesta de que todo sea inteligente cuando llegas a tu casa y entonces que como que entras y ya sabe tu casa que tú necesitas prender la luz y ya sabe tu casa que te tiene que abrir el refrigerador y entonces que hay una serie de circunstancias ahí que está creada exactamente como para que tú no te tengas que preocupar ni mover en absolutamente nada, ¿no? Y entonces como que las redes sociales me parece que este tema que tú decías, así como de eso es lo que quieres, mira, aquí te lo muestro porque te interesa, pero te lo muestro desde esta manera, en esta posición. Entonces, como que ya no me tengo que preocupar de absolutamente nada que venga conmigo y eso, pues tiene que ver con que si, o sea, normalmente nos cuesta mucho trabajo hacer un alto y cuestionarnos respecto de qué siento, qué me mueve esto, qué me provoca esto. Pues si yo tengo una serie de circunstancias que cada vez más están promoviendo la posibilidad de que yo no me pregunte, de que yo no me, eh, no sé, de que yo no me cuestione absolutamente nada en relación a todo lo que tengo, esto reviste un problema específico, ¿no crees? Porque me siento como robot, lo tengo que decir de esa manera, o sea, como si yo ya tengo una programación específica que ya sabe a dónde va a dirigir, cuáles son mis preferencias y entonces como que todo va en esa tendencia y esto que están diciendo de las redes me parece que de alguna manera está como provocando eso, ¿no? Sí, o sea, es un efecto invernadero, o sea, esta idea donde al irte aislando, porque tú mismo, esto que dices, o sea, el algoritmo te va dando las cosas que tú vas buscando, y eso significa también predilecciones políticas, artísticas, intereses, seguimiento de noticias, todo eso. Entonces, de repente tú estás en tus redes, casi pensando que todo el mundo que está alrededor piensa igual que tú. Exacto. Y entonces el asunto es que no tienes un diálogo con la otredad, con lo distinto, con lo de semejante, porque, y eso pues evidentemente por eso genera este efecto de invernadero, en donde ese aislamiento frente a las distintas maneras de pensar, pues hace que los Planistas. planistas, Terraplanistas. o sea, se constituyan en un grupo que se sienten autoverificado y autolegitimado, porque cada uno de ellos en sus redes ve a otros que piensan igual que ellos, aunque sean una minoría ignorante, pero que se sienten legitimada por, digamos, pues ahora sí por la ética del rebaño, ¿no? Del grupo, en donde se van autodiciendo que sí, que tienen razón en cosas que están profundamente equivocados. Entonces, ese es parte del efecto de lo que estamos viendo, cómo se también, paradójicamente, en esta cuestión se van generando como pequeños grupos aislados, como digamos, eh, tienen un nombre que, como si fueran, no sé, Sioux, Navajos, Cheyenne, que se van construyendo a partir de estos modelos y que desafortunadamente, pues eso, o sea, se van siendo cada día más condensados, más aislados, más, más fuera de lo que es un lazo y una articulación social, ¿no? Esto me hace pensar, escuchándote, dos cosas. La primera es que si todo aquello en lo que yo me muevo, todos piensan igual que yo, pasan dos. Uno es que difícilmente voy a ser tolerante a la diferencia, porque al final todo lo que me rodea, pues piensa igual que yo. Y la segunda es
que no sé qué necesidad o qué posibilidad de gusto habría de estar conviviendo con algún alguien de forma personal, si de todas maneras no hay algo que me aporten más allá de lo que se está generando en ese grupo virtual que tengo. Y bueno, sobre todo, ¿no? Este aparente, estamos de acuerdo cuando en realidad no es nada sostenible, ese aparente, todos estamos de acuerdo. De verdad que lo que implica la riqueza es esa posibilidad de lo variado, de lo distinto y la posibilidad de poder escuchar y de ampliar esta cuestión. Yo mencionaba hace un momento, y me parece importante quizás un poco enfatizar, seguramente los amigos que nos ven, los amigos y amigas que nos ven, pueden ubicar esta cuestión en donde se habla mucho, por ejemplo, de estimulación temprana. Ujú, Y esa estimulación temprana está evidentemente vinculada con esta cuestión de desarrollos neurológicos en los chiquitos. Bueno, esto tiene que ver con que justamente hay una estimulación y hay un estar expuesto a esas variaciones. Y justo lo que están haciendo las redes sociales, por eso un tanto inicié con esto, es una uniformidad y cada vez incluso más aplanada. O sea, este es un proceso inverso de el enriquecimiento que, por ejemplo, una estimulación temprana apunta. Y sabemos que si hay niños que tienen algún problema neurológico, la respuesta muchas veces a esos problemas está en esa estimulación temprana. Y esa estimulación es eso, una variación de estímulos, de formas, de diferentes áreas, tanto corporales como incluso neurológicas. Y bueno, eso tiene efectos. ¿Qué ujú. está haciendo las redes sociales? De verdad, todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es esta uniformidad, ¿no? Y esto que comentaba José, bueno, hay grupos de lo que quieras. Ujú. Terraplanistas, no solo terraplanistas, y de verdad tienen un sustento ahí, según ellos, sí lógico, pero absolutamente Bueno, generar una falso. lógica específica para lo que están Exacto. tratando de, Y para de ellos cada plantear. vez es más sólido sus argumentaciones teóricamente, y donde, bueno, casi casi se convierten en una especie de pequeño núcleo. Una lógica delirante que implicaría que todos están hablando exactamente de lo mismo, van dirigidos a lo mismo y entonces el planteamiento que no se le ocurra a uno se le va a ocurrir a otro, pero al final siempre van a estar ahí sobre una misma base, ¿no? Así es. Y grupos aún más preocupantes, por ejemplo, como de chicos que buscan formas y técnicas de suicidio. Eso ya es muy preocupante, ¿no? Ujú. Bueno, y de muchas más cosas, ¿no? Pero lo Claro. importante es que demos cuenta justamente de eso, que no que ese tipo de grupos o de intereses no hayan existido nunca, sino la posibilidad que a partir de este formato, por llamarlo de alguna manera, es más fácil poderse acercar a esos, ¿no? Y que entonces se legitime ese discurso que a lo mejor no tienen las herramientas de poder confrontar con un tercero, con el otro, esto que tú decías, ¿no? Enfrentarte a la otra edad, porque todo de lo que se está hablando es exactamente de lo mismo. Entonces, si no hay una diferencia, si yo estoy ratificando exactamente cada una de las cosas que yo estoy pensando, entonces eso me hace a mí, pues, estar bien, ¿no? Y todos los demás estar mal. Y entonces, a eso es a lo que me refería hace un momento con el tema de la intolerancia, ¿no? Porque entonces, si yo no puedo pensar que alguien esté pensando distinto a mí, entonces, ¿cómo siquiera preguntarme respecto de lo que yo estoy viendo? ¿No? Esos efectos tremendos que pueden tener dentro de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Sí, o sea, no nos estamos aislando y eso implica necesariamente perder riqueza, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Mauricio, tú, yo, de que finalmente es lo otro, lo distinto, lo desemejante, lo que nos hace nutrirnos, lo que nos hace, porque además nuestras perspectivas, esto desde la dialéctica heraclitiana, ¿no? Es decir, se va construyendo a partir del sí y el no, o sea, la lucha de opuestos, de contrarios. Y si desaparece eso, también se va empobreciendo nuestra posición, nuestro nivel de argumentación, porque requerimos del otro, de lo distinto, para ir como generando posiciones mucho más sólidas, mucho más argumentadas, ¿no? Entonces me parece importante, y este indicador nada más que sí me parece fuerte, de que se está midiendo donde las generaciones están perdiendo, digamos, habilidades intelectuales, o sea, su inteligencia está disminuyendo, lo que los hace más susceptibles a la manipulación, lo que los hace más alejados de un pensamiento crítico y los hace más fácilmente rehenes de intereses de estos que tú estás hablando, Mauricio, oscuros.
intereses oscuros. Este tipo de circunstancias en las que, sobre todo los jóvenes, que son los que están ocupando más de su tiempo para estarse involucrando con este tipo de convivencias y que de alguna forma están siendo capturados y que no tienen la posibilidad de poder ir exactamente contrastando con otras serie de posiciones, de puntos de vista, de conocimientos, ¿no? Sí, donde muy fácilmente alguien que piensa distinto se convierte en un adversario, si no es que en un enemigo, ¿no? Porque Ujú. justamente no hay esas posibilidades de escuchar lo distinto. Entonces, sí es muy, muy preocupante. Insisto, creo que solo tenemos una idea de cómo está operando esto, pero lo que sí es que está metido sin duda intereses económicos, intereses que no son intereses que impliquen lo que en el programa anterior hablamos como un proceso civilizatorio, sino algo que venda. Entonces, Mm, eso es muy peligroso, ¿no? Porque en realidad eso no tiene país, no le interesa la cultura, no le interesa en lo más mínimo la identidad, le interesan otro tipo de lógicas que tienen que ver con el consumo ujú. y en donde si es para tu bien o para tu mal, no tiene mayor relevancia. Entonces, introducir este tipo de cuestiones y este tipo de lógicas y de direcciones, pues hay que siempre tener muchísima precaución de por dónde van. Claro. Entonces, son oscuros en un sentido, en otro sentido, lamentablemente, creo que son muy claros por dónde van. Y bueno, yo diría que son altamente peligrosos en jóvenes que pues eso, no tienen una formación y que todo parece indicar que dadas estas redes sociales, parece que a veces lo que educa el compañero, el hermano, el padre mismo, los padres mismos, acaban operando desde estas redes sociales, o una parte cuando menos de lo que debería de ser este encuentro con el núcleo familiar, ¿no? Muchas veces parece ser que estas redes empiezan a cubrir esos espacios, ¿no? Y donde cada vez menos, o más bien cada vez más, vemos estos fenómenos en donde los chicos, los jóvenes particularmente, también los adultos, ya están a unos centímetros de distancia, a metros de distancia, pero cada quien con sus dispositivos, Ujú. donde no hay convivencia, donde antes incluso era una televisión en donde todos veían lo mismo y podían comentar sobre eso. Ahora cada quien está en su tema y pues podrán estar a centímetros de distancia, pero cada quien realmente en su mundo. Y sabe, en esto, perdón, nada más algo que es importante, o sea, los juegos que ahora que además se juegan, ¿no? En las computadoras, en las redes sociales, todo este tipo de cosas, tienen tanta carga de estimulación, música, palpitaciones, balazos, o sea, es tan estimulante lo que tú hablabas al principio, este sentido de cargar de afecto una serie de cosas, que yo creo que a veces ese tipo, la pornografía, por ejemplo, que también tiene que ver con todo esto, que de repente, por ejemplo, una relación con una persona, platicar, ver una puesta de sol, caminar y pues eso frente a lo estimulante que es lo otro, pues parece pobre, ¿no? Parece soso, o sea, parece insulso. Entonces, lo digo porque no sé si han visto ustedes fotografías de repente de muchachos que de repente están sentados en un museo y todos viendo su celular. Ujú. Y O tiene sea, la obra y están enfrente. todas las obras, pero ellos están, o sea, es mucho más, les proporciona más estímulos pobres, ¿no? Porque no, ahora sí que siempre hay que diferenciar entre cantidad y calidad. Hay una gran cantidad de emoción en ese tipo de cosas de muy baja calidad, pero que finalmente es como amarrarte una cuerda en el pie y aventarte de un edificio no sé cuántos metros. La emoción es impresionante. No se compara con sentarte y poder ver una puesta de sol. La Y emoción. además, algo que tú buscas y que te dan esa búsqueda de estimulación de tu parte así casi específica, ¿no? Creo que alguna vez comentábamos, Luz, este, hace poco en casa de un amigo había una fiesta de adolescentes. Yo creo que el mayor tenía 17 años. Y cuando ingresamos a casa de mi amigo, todos los chicos que estaban ahí, que ya no eran pocos, todos, en vez de estar interactuando, estaban con su teléfono. Ujú. Entonces uno dice, ¿esa es una fiesta de ahora?
Ujú. La interacción es con esos grupos, ¿no? Sin embargo, rescatando lo que ambos dicen, y que verdaderamente es importante que lo pongamos y que nos preguntemos respecto de ello, em, esto que están hablando no solamente tiene que ver con jóvenes. O sea, esto que están diciendo es todo este asunto de las redes sociales. O sea, esto que tú mencionabas, por ejemplo, es que padres y jóvenes al mismo tiempo están ahí rigiéndose por lo que cada uno dentro de sus grupos de redes sociales tienen y es lo que consideran que es, y están en esa circunstancia. Este tema de los estímulos pobres está atravesando a todo el mundo. O sea, sí me queda muy claro que es importante que nos preguntemos respecto del tema de los jóvenes y respecto al tema de los niños, porque todo esto de lo que estamos hablando, del asunto de los estímulos, es muy importante verlo, porque creo que en muchas ocasiones solamente se critica y se tacha como si fuera muy malo algo. Por ejemplo, ahorita que tú dijiste con el asunto de los videojuegos. Usualmente siempre se hace toda una historia maravillosa para decir es que esto que se dicen, entonces que les enseñan y entonces porque son juegos de balazos van a ser asesinos y entonces por eso los muertos y no sé qué. Entonces se trata como que darle ahí una explicación absoluta al tema de los videojuegos cuando verdaderamente lo que están envolviendo es algo muchísimo más amplio. O sea, no es tanto el asunto del balazo porque están matando al otro, sino es el estímulo de la luz, el estímulo del sonido, el estímulo de estar así como que en la emoción todo el tiempo, que implica que nunca puede haber una sensación de aburrimiento y que todo lo que no esté vertido dentro de todas esas emociones y dentro de esas sensaciones y dentro de esos estímulos, entonces es aburrido y se pierden todo aquello, como tú lo dices, esas cosas chiquitas, ¿no? Que es el primer sorbo del café del día, un vaso con agua, una puesta de sol. Y entonces estamos en familias enteras en medio de la playa o de una vacación o de una exposición o de lo que sea, efectivamente todo el mundo con el celular, no nada más los jóvenes. O sea, ya esto que tú decías, sí, sí es cierto, pero también ya nos están escapando las personas, por ejemplo, de nuestra generación, estar haciendo ese tipo de cosas. Y entonces, esto es bien importante porque eso quiere decir que de alguna manera nos hemos dejado involucrar, nos hemos dejado imbuir por ese tipo de circunstancias que están. Y tampoco se trata, como yo lo dije al principio del programa, de que nosotros satanicemos y que digamos que todo eso está mal, sino que veamos que es algo que está ahí y que pongamos atención en este tipo de circunstancias que tienen, ¿no creen? O sea, que podemos saber que existen, que podemos servirnos de ello, que podemos tener alguna utilidad de lo que eso nos representa, pero que también existe lo otro y que podamos advertir esa captura en la que todos podemos quedar ahí presos, ¿no? Y que puede implicar que no salgamos, ¿no? No sé qué Sí, piensan. sí, lo que pasa es que lo que siento es que hay como un sistema de complicidades, como lo dices tú. O sea, no solo de, digamos, de otras generaciones, o sea, los padres, los maestros, he oído gente que prefiere darle la tableta, el celular al hijo para que no lo esté molestando. Así es. Entonces es como un entretenimiento, en la misma escuela, o sea, esta parte de suponer que ahora deben de buscar las tareas y las cosas en redes sociales o buscar en el famoso Google todas las cosas que aparece ahí. Y pero el tema de todo esto es que sí creo como que se puede banalizar la existencia. O sea, sí creo que este tipo de cosas, si no hay una conciencia crítica de cómo administrar estas, digamos, para ponerlo así como amenaza, si no se sabe qué hacer con ella, pues uno finalmente es arrebatado por ella y se convierte uno pues en una máquina de consumo. O sea, esta idea del famoso Heidegger del uno más, ¿no? El Das Man, uno más en la serie, la idea, el propio Nietzsche ha hablado de la moral del rebaño, o sea, de actuar todos en grupo, en donde sí hay un sentido de autocomplacencia, un sentido de falta de crítica, y donde sí hay eso. Entonces estoy de acuerdo contigo, o sea, si no se tiene la distancia frente a estos fenómenos como para poderlos administrar de una manera, en que podamos convivir con ellos de manera de generar un diálogo y nos dejamos sumergir por ellos, pues sí quedamos totalmente, atrapados. Lo que sí creo es que, por ejemplo, mi propia generación está en la misma circunstancia, ¿no? Pero sí creo que teníamos herramientas, como por ejemplo, que siento que los jóvenes cada día las tienen menos. Ujú.
O sea, haz de cuenta, como que siento que es como un poco la idea del esclavo, ¿no? O sea, el esclavo que nació esclavo, ¿por qué saber que puede ser libre? No lo conoce. No lo conoce. Entonces nosotros éramos generaciones de libres que nos hemos esclavizado, ¿no? Entonces, si llegara un Espartaco y nos dice, oye, pero, o sea, no se es esclavo, estás esclavizado. O sea, un Espartaco que pueda abrirnos los ojos, una posición crítica, pues eso sí ayuda a tener una distancia frente al fenómeno. Pero siento que los jóvenes se les está quitando esa cuestión, se les está haciendo, quitando, desproveyendo de esta serie de recursos, Ujú. y sí quedan más rehenes de toda esta serie de circunstancias. Y lo que creo es que hay un sistema de complicidad de todos porque no hacemos nada, ¿no? Exacto. Es que, vamos regresando a esta cuestión ahora, quien te proporciona esos estímulos son esas redes sociales. Ya no son otras personas, digamos, un hermano, un amigo. Entonces, bueno, tienen un enorme poder y, bueno, me parecen muy interesantes los que en efecto, veamos, estamos ahora enfatizando el aspecto negativo, pero por supuesto que son armas poderosísimas que bien utilizadas darían resultados maravillosos. O sea, no podemos negar que también tienen su lado positivo. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que la mayor parte de estos efectos van en ese sentido. Y Ujú. antes, esos estímulos que te daban los amigos, el atardecer, Ujú. el escuchar música, ya no se escucha música. Pero bueno, para los que nos gusta la música, es casi impensable el asunto. Bueno, ya realmente son piezas de 3, 4 minutos y se acabó, no pasa nada. Bueno, ok, cada generación tendrá su forma de vivir esto, pero sí es importante que ahora quien está proporcionando esos estímulos no es un semejante, sino son estas redes que está detrás. Mm, Pues sí. Pues yo creo que fue un diálogo con cosas muy importantes para poderlas dejar aquí para quienes nos están viendo y que nos descubramos exactamente en esa posición que nosotros estamos teniendo, nosotros con respecto a las redes, nosotros con respecto a nuestros hijos en el entorno. Esto que dijiste, José, me parece muy, muy relevante. O sea, ¿qué herramientas están teniendo los otros, los jóvenes, los niños que nacieron o que están naciendo justamente y involucrándose directamente con esto? Cómo darse cuenta que hay otro tipo de estímulos, cómo darse cuenta que hay otro tipo de circunstancias, cómo darse cuenta de lo que implica lo enorme, la gran oferta que hay en el tema de la existencia para podértela pasar bien, para poder tener otra serie de cosas que te provoquen estar bien, estar contento, tranquilo, ¿no? Sin necesidad de tener que estar todo el tiempo, nada más obteniendo de ahí los estímulos que te permitan estar caminando. Pues muchísimas gracias, fue un gusto haber estado con ustedes, nos encontramos aquí eh, la próxima semana y pues que tengan una linda tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias José, gracias Mauricio. Otra vez, Gracias, Luz. gracias. Gracias, Emanuel.